Y por supuesto vamos a nota del director. La educación, un negocio que la corrupción quiere garantizarse. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy la nota del director se intitula La educación, un negocio que la corrupción quiere garantizarse. La educación es un trampolín de la ilusión para muchas familias pobres, de trabajadores, de empleados, para una posibilidad de mejorar la trayectoria de un futuro de esperanzas, de justicia social, para mejorar los ingresos y sustentar una alimentación más acorde al crecimiento de los infantes y adolescentes, para el crecimiento de la familia y desarrollo social con igualdad de oportunidades para todos. Desde hace muchos años la educación ha sido privilegio de unos pocos. Los gobiernos, con el lema de alfabetización, han condenado a los más pobres a tener una educación que solo les permita firmar la cédula, llevar algunas cuentas matemáticas que no pasan de la suma y la resta, y ojalá no aprendan a multiplicar. Ese ha sido un rasero de discriminación social para la educación de los colombianos. Así empezó a crecer la brecha de la desigualdad en la educación con la alfabetización. En los campos la discriminación alejó a los campesinos más pobres, aquellos hijos de los explotados por los gamonales que los encerraban en sus tierras como arrendatarios para que les sembraran sus campos a costa del sacrificio de toda la familia de aquellos, porque los integrantes de esa familia debían trabajar para el patrón. No había tiempo para el estudio y mucho menos se les iba a permitir que se igualaran en los salones de clase a sus hijos o hijas en las escuelas rurales con los indios patirrajados, piojosos, hijos de los campesinos trabajadores de las fincas. En las ciudades en crecimiento ocurría otro tanto. Solo la alta alcurnia tenía derecho a la escuela. La gleba creciente procuraba los colegios privados de monjas y curas que ostentaban en las grandes ciudadelas para educar, grandes internados emperifollados para la educación de aquellos hijos de aquellos que explotaban a los campesinos en las zonas rurales, y que ojalá los preparara para estudiar en Francia, a donde se iba como si fuera una pasarela de modas. Pocos lograban terminar los estudios por allá, pero el solo hecho de haber estado en el extranjero elevaba el nivel de discriminación social, incluso entre ellos mismos, porque con 3 palabras en otro idioma era el rango social mucho mejor. A poco algunos hijas de campesinos se interesaron a pisar un salón de primaria, igualmente que los hijos o hijas de trabajadores en la ciudad. Algunos pocos lograban el quinto de primaria, lo que ella era un gran logro social y desde luego una oportunidad laboral con mejor salario. Empleos que van desde barrenderos o mensajeros oficinistas a mandaderos de las familias más ricas, hasta oficinistas con escritorio. En tiempos actuales ocurre lo mismo, solo que con el grado de bachiller. Es el relevante ahora para cargos como de ser aseadora o celador de un edificio importante o donde viven las familias ricas, o para que les hagan el aseo o les tiendan las camas en los apartamentos lujosos. Es raro que un bachiller de un colegio público logre entrar y mantenerse en una universidad. Incluso es muy difícil que pueda estudiar en una universidad pública para tener un grado profesional. En primer lugar, es difícil que un estudiante de un colegio público pase las pruebas para acceder a esta universidad del Estado, lo que quiere decir que solo los privilegiados de los colegios de estratos altos económicamente pudientes pueden estudiar allí, porque tienen plata para pagar el semestre, para comprar los libros, para almorzar y para pagar el transporte. Y además, el Estado mantiene la universidad con buenos profesores, laboratorios, investigación y todo lo que se necesita para ser un buen profesional.
Significa esto que la plata para la educación de parte del Estado beneficia a los más ricos, que los hijos de los trabajadores y trabajadoras no pueden estudiar donde deberían estudiar con la ayuda del Estado, donde sean protegidos con programas de alimentación, con auxilios para ir a la universidad, para que puedan terminar y ser profesionales. Para ello, es importante en primer lugar que a los colegios públicos llegue la plata para una educación sin discriminación, que garantice los derechos de una buena educación que le permita llegar a la universidad con los conocimientos adecuados para su desarrollo educativo, social, en igualdad de derechos, sin discriminación. Para todo eso, se ha luchado por una ley estatutaria que permitiría cerrar las brechas de la desigualdad educativa y social en que se enmarca la educación colombiana. Pero ha podido más la avaricia de los corruptos para quedarse con la plata de la educación, inventándose bonos o vouchers educativos que llevarían a la educación a la privatización y agudización de la discriminación social, dejando a los más pobres sin las garantías para una educación igualitaria y sin discriminación, a costa de convertir la educación en un mercado. Al igual que antes, la discriminación y odio de los más ricos y más corruptos hacia los pobres se vuelve a hacer presente en los senadores del Centro Democrático que han hecho de la propuesta de una educación igual para todos con los recursos del Estado se convierta en un negocio solo para ellos. En la Ley Estatutaria de Educación que cursa en el Senado de la República, donde se pretendía garantizar los derechos para la educación de los colombianos, con los cambios hechos a esta reforma en primera instancia del Senado, se desvirtúa totalmente la esencia del derecho fundamental a la educación para los colombianos. Estaremos en las calles defendiendo la educación pública. Si hay que ir al paro, vamos al paro. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director.